Bueno, ahora sí, volvemos. Estamos en comunicación con Maximiliano Campos Ríos, politólogo, consultor y docente universitario. Queremos hablar de una encuesta que ubica al Estado en un lugar donde todos lo sentimos. La encuesta da que una amplísima mayoría de la gente no cree que sea el Estado argentino sea un Estado presente. Maximiliano, te damos la bienvenida nada, y compartir un poco esta encuesta con vos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sebas, Willy, Dani, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, el número de que 9 de cada 10 no confían en el Estado es un número altísimo y imagino que preocupante, ¿no? Sí, totalmente. Yo justamente estoy hace muchos años investigando y trabajando acerca de, bueno, cómo visualiza la gente o cómo trabaja el Estado a nivel servicios, a nivel prestación, cómo está posicionada la burocracia y bueno, queríamos un poco indagar, bueno, qué percepciones, qué problemas, cómo está mirando la gente, los argentinos al Estado y cuánta confianza hay en él. Y justamente, si bien pensábamos que los números iban a ser malos, nunca pensamos que casi el 90% de la población iba a decirnos que prácticamente no confía en el Estado, ¿no? Esto nos provee una información que la crisis de representación va más allá de los partidos políticos, los Mm. nombres propios o las ideologías, y hay una impugnación muy fuerte acerca de la capacidad que tiene el Estado de resolver problemas de la cotidianidad, ¿no? Cualquiera sean ellos. Sí. Esto alcanza, digamos, a los otros poderes, no solo al Poder Ejecutivo, digamos, también al Poder Judicial, por ejemplo. Sí, sí, efectivamente. Nosotros hicimos la pregunta a nivel general acerca del Estado, pero después cuando les preguntamos, bueno, ¿cuál de las siguientes instituciones le genera menor confianza? Bueno, los resultados dijeron que casi el 60% el Poder Ejecutivo es el que le genera menor confianza, seguido por el Poder Judicial con 21,5 y finalmente con 12,5 el Poder Legislativo. Con lo cual digo... En términos generales, el Estado está muy mal en cuanto a transmisión de confianza, transparencia y capacidad resolutiva de problemas, pero obviamente es una cuestión generalizada, ¿no? Digo, En esto de resolver problemas, me quedo con la pregunta de la encuesta, una de las primeras preguntas, que ubica cuál de los siguientes temas cree que el Estado debería resolver urgentemente. Yo creo que es una pregunta que si la hacemos a través del tiempo, por ahí la inseguridad siempre encabezaba y la inseguridad está en cuarto lugar, ¿no? Está por primero la inflación con un porcentaje casi de la mitad y después sigue la corrupción, la pobreza y recién la inseguridad, ¿no? Lo que habla claramente de los cambios de tiempo, ¿no? sí, bueno, hay dos apreciaciones ahí. La primera de tipo metodológico, recordar que la encuesta fue hecha a mediados del mes pasado, mediados de febrero, Sí, justo antes, ¿no? De que fuera toda la explosión de lo de Rosario, la militarización, bien. mucho antes de que balearan la casa del suegro de Messi. Pero sí, evidentemente la inflación, al ser una encuesta nacional, lo que tenemos que entender es que la inflación está golpeando de la misma manera prácticamente en todo el territorio argentino y además en todas las clases sociales, ¿no? Es quizá el problema más universal que tenga la gente, porque la Claro. inflación hoy está golpeando a la clase baja, porque obviamente las changas y el que trabaja y labura en negro ha mermado su capacidad de compra y de transacción, golpea a la clase trabajadora, ¿no? Es quizá este momento de la Argentina, yo no recuerdo algún momento, incluso con muchas crisis que hemos vivido, en donde trabajadores asalariados, ¿no? Incluso trabajadores asalariados de cuello blanco sean pobres, ¿no? Que tengan salarios por debajo de la línea de pobreza. Y obviamente también golpea fuertemente a los de clase alta, ¿no? Clase media alta y clase alta, porque no se pueden armar contratos, no se pueden armar proyectos. En definitiva, la inflación es el fenómeno más difundido y extendido en términos culturales, económicos y territoriales en la República Argentina. ¿Y por qué la corrupción en un nivel tan alto? Porque, digamos, si lo ubicamos en el actual gobierno, digamos, la corrupción no es un tema, sí, claramente por la herencia o por la presencia de Cristina Kirchner y los juicios, pero es una percepción más digamos, que la gente habla de corrupción por lo que dicen los medios o porque realmente lo siente o lo afecta. No, yo creo que la corrupción siempre es un tema en la Argentina. Lo que pasa es que me parece que la inflación y la inseguridad son temas tan angustiantes y tan de la diaria y la cotidianidad Sí. que creo que básicamente terminan tapando muchos de los otros. Pero sí, sí, la corrupción es un tema que se trabaja no solamente a nivel nacional, sino también en las provincias y de alguna manera creo que es un fenómeno extendido, ¿no? Pero cuando uno habla del Estado
y habla de la desconfianza, ¿no? O de la transparencia. Vos, si te fijás, hay algunas preguntas sobre transparencia que tiene el Estado. Los guarismos son muy magros, son muy malos para el Estado, ¿no? Que en definitiva termina pasando que después, bueno, todo este proceso de desafección, de impugnación de alguna manera a la política profesional que siempre llega tarde a la resolución de problemas, terminan emergiendo, bueno, los outsiders de la política, ¿no? Que esto no es un fenómeno argentino, no es que pasa con Milei en la Argentina y nada más, ¿no? Pasa en Italia con Meloni, pasó en Brasil con Bolsonaro, pasó en Estados Unidos con Trump. Entonces Mm. me parece que la gente está visualizando el Estado como una suerte de médico forense que va y le toma el pulso al paciente cuando ya está muerto, cuando ya no respira, ¿no? Siempre se llega tarde y mal. Ujú. Y la forma en la que se reflexiona sobre eso no es la discusión ya de los 90 o de los 2000, ¿no? Si el Estado es grande o si el Estado es chico. Yo creo que la principal preocupación es si el Estado resuelve, si tiene capacidad resolutiva o si no resuelve. Y en este caso, la inflación no lo resuelve ninguno de los dos o los diferentes gobiernos que hemos tenido en democracia, ¿no? Incluso antes de la democracia, ¿no? La inflación ya era un problema bastante grave con el gobierno militar. Entonces, en definitiva, creo que este fenómeno está calando muy profundo y también nos lleva a pensar, bueno, cuál va a ser la luna de miel que va a tener el próximo gobierno, ¿no? Porque la tolerancia social y la ansiedad están extremadamente baja, ¿verdad? Exactamente. ¿Y Sí. cuál va a ser la principal demanda a ese próximo gobierno? ¿Esto lo pidieron? ¿Hay algún análisis respecto a eso? Yo creo que la principal demanda al próximo gobierno va a tener que ver con la resolución de la economía diaria, ¿no? En Sí. principio, creo que el fenómeno que más golpea es el fenómeno inflacionario, como decíamos antes, o sea, vos podés tener incluso desempleo un poco más alto, porque el desempleo apunta a un segmento, o puedes tener pobreza también, pero apunta a un segmento. En cambio, la inflación, como les decía antes, es un fenómeno más difundido y más universal, ¿no? Es como en su momento fue la cuarentena, ¿no? La cuarentena, de alguna manera, impactaba a todos por igual, ¿no? Impactaba al que tenía guita y al que no tenía guita, al que Claro. vivía en Ushuaia y en La Quiaca y al que vivía en el AMBA. Y bueno, si uno se pone a pensar todos los demás fenómenos, más allá de que estén más o menos altos, como por ejemplo la inseguridad, son más o menos fenómenos circunscriptos en términos territoriales, en términos de segmento socioeconómico, pero la inflación es un fenómeno universal en la Argentina y creo que la principal demanda tiene que ver con eso. Por eso cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿cuál es la principal reforma que creen que debiera hacerse? La gente respondió, que a mí me llamó muchísimo la atención, una reforma de tipo monetario. Sí. O sea, porque dudo mucho que la gente común de a pie sepa lo que implica. Yo, incluso a mí mismo, me cuesta entender la dimensión, la magnitud y la complejidad de una reforma monetaria. En definitiva, detrás de esa respuesta, lo que está de fondo es el irresoluble problema de la inflación y de la carencia y la destrucción de la moneda en la República Argentina. Y que la reforma nos arregle la economía, Claro. básicamente, ¿no? Veo, Ahora, veo que, perdón, en ese ranking de reformas, la reforma judicial, que parece ser parte de la agenda de este gobierno, está No está en la agenda de tercera la y gente. cómoda, ¿no? No estaría en la agenda de la gente. ujú. Claro, eso es lo que pasa también, ¿no? Que cuando la ciudadanía, la gente empieza a ver que la agenda de la política, entre comillas, ¿no? O del gobierno, o de los gobiernos, termina siendo disociada de la agenda de necesidades más urgentes, empieza a haber esa impugnación más fuerte, ¿no? Y sobre todo cuando vemos que en el proceso de alternancia, que por suerte creo que tenemos de vuelta en la Argentina en los últimos años, cuando ve que tampoco hay una propuesta muy clara y muy concreta de resolución del tema en el principal partido político o coalición de oposición, bueno, también empieza a haber mucho descontento, ¿no? Digo, que es un poco lo que pasó, a ver, digo, con sus diferencias, ¿no? En el 2001, no sé si recuerdan, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la elección de medio término, cuando se eligió el tramo de senadores y senadoras, en 2001 en la capital ganó Mafalda, ganó Clemente. ¿No? Digo, el voto nulo fue el más amplio, ¿no? Digo, segundo salió el candidato de la Alianza, en su momento creo que era Rodolfo Terraño. Entonces me parece que lo que está pasando ahora es eso, hay una serie de problemas muy complejos, la política llega tarde y mal, y eso genera mucha desazón, mucha decepción, y también que la gente se termina arreglando como puede, ¿no? Cuando el Estado se retira, cuando el Estado está percibido como ausente, ¿qué hace la gente? Se arregla por la propia, pero ya son demasiadas cosas para arreglarse por la propia, ¿no? Digo, yo conozco gente que se ha comprado un grupo electrógeno, porque ya el Estado ni siquiera puede garantizar que las proveedoras y las que producen y de alguna manera
distribuyen la energía eléctrica en la Argentina no pueden dar un servicio correcto, ¿no? Entonces me parece que esto termina golpeando a la imagen del Estado y la capacidad de maniobra que tiene. Ahora, Maxi, paradójicamente el Estado es un gran generador de empleo en la Argentina y mucha gente, y eso ha saltado también en muchas encuestas, cada vez es más la gente que quiere trabajar en el Estado, ¿no? Porque percibe que el Estado le va a dar lo que por ahí es muy, muy difícil de obtener en el ámbito privado, que es un laburo estable, con un buen sueldo, donde sabes que te van a pagar en términos, que vas a tener aguinaldo o vacaciones y que no corres el riesgo de perder el trabajo en cualquier momento. ¿De eso también apareció algo en la encuesta de ustedes? A ver, digo, el tema del empleo y el empleo público, Sí. lo que termina sucediendo es, bueno, sí, es como todo, ¿no? Hay una ley de la economía que dice que los mercados que no ajustan por precio, ajustan por cantidad. O dicho de otra manera, o ajustan por cantidad o ajustan por precio. O sea, vos podés tener un montón de gente en el Estado, un montón de gente en el sistema previsional, pero a mayor cuantía, menor remuneración, ¿no? Digo, qué sé yo, no sé, por ejemplo, la legislatura de Tucumán, que es la segunda legislatura del país, tiene más de 10.000 empleados, ¿no? Estamos hablando de una provincia que es una provincia mediana o tirando a chica, ¿no? Digo, pero después de la provincia de Buenos Aires tiene 10.000 empleados, es la segunda legislatura del país. Ahora, cuando uno va a mirar el nivel salarial que tienen en esa legislatura, el promedio está casi por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Lo mismo pasa con los convenios colectivos que hay a nivel nacional. Digo, el empleo público a nivel nacional tiene más de 60 convenios colectivos de trabajo distintos, ¿no? Esto es una cosa increíble, deformada, muy difícil de ordenar, pero cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, los convenios que tienen mayor cantidad de empleados y empleadas, como por ejemplo el CINEP, que son los empleados de los ministerios, el promedio salarial del CINEP es 3, 4 o 5 veces menor que el promedio salarial de la FIP. Entonces digo, vos ahí tenés un problema actuarial, si se quiere, un problema de Excel, ¿no? O ajustás precio, salario, o ajustás cantidad. Las dos cosas no son extensibles hasta el infinito. Y me parece que tampoco es extensible hasta el infinito la tolerancia de la gente. Así que bueno, un poco la idea de la encuesta era tratar de trabajar estos temas y tratar de entender qué dispositivo va a heredar el próximo gobierno y qué nivel de tolerancia tiene la ciudadanía en las reformas que proponga y en los tiempos en los cuales se puedan realizar. Bueno, la encuesta, lo recordamos, es en definitiva que el 90% de la población piensa que el Estado en Argentina está ausente. Fue realizada por la Asociación Civil Espacios Políticos y la compartimos con Maximiliano Campos Ríos, a quien le agradecemos este tiempo con Caminando a Buenos Aires. Un placer, a disposición. Hasta luego.